Muchas gracias de nuevo, una excelente clausura, Cris. Ahorita, a continuación, vamos a tener una plática, una ponencia por parte de Rocío Figueroa sobre los estudios de género y la vida cotidiana. Muy bien, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, es un gusto que me hayan invitado y por recursos de tiempo y disponibilidad y dado que hemos tenido unas jornadas tan pesadas de estar lidiando con estos elementos de la tecnología, que bien lo acaban de comentar, las brechas digitales nos vienen y nos golpean en todas las latitudes. Entonces ahora voy a hablarles precisamente de los estudios de género y creo que la antecesora de Perú, la compañera que me estaba en el panel, dijo algo interesante que enlaza con el tema, con la temática que voy a hablar sobre los estudios de género y la vida cotidiana. Les voy a comentar nada más. Yo soy Rocío Figueroa, doctora en psicología. Mi área básicamente es todo lo que es psicología de la salud y género, con énfasis en psico-oncología. Y entonces ustedes me dirán, ¿y usted qué hace? Bueno, en realidad hago mucha investigación, hago muchos elementos, pero coordino una maestría en estudios de género, que es la coorganizadora de este evento y en la cual agradezco mucho la confianza de haber estado invitada y que también ustedes también tengan la oportunidad de dialogar y de estar en conjunto con estas universidades y esta organización que agradecemos mucho la participación. Bien, sin más entonces les comento que les voy a hacer un recuento de por qué de los estudios de género y creo que a partir de estos 2 días, quien se ha introducido y quien ya tenemos un largo camino en esto, bueno, nada más es para ratificar y voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Así es que si por favor me apoyan a pasarlo. La siguiente, una de las cosas que tenemos que tener muy en claro, muy diferenciado, es la diferencia entre lo que se habla en las redes cotidianas, en las redes sociales normales como ideología de género, a diferencia de los estudios de género. También es muy común y es muy usual que se identifique a los movimientos feministas con los estudios de género. Por lo tanto, en términos generales, para no ahondar en otros procesos, solamente les quiero clasificar que todos los estudios de género en realidad vienen de efecto de un movimiento feminista. Estos movimientos feministas que fueron básicamente con todo el proceso, por eso conmemoramos el 8 de marzo, empiezan con unos movimientos que no viene desde el 8 de marzo en este sentido de la gran tragedia que pasó en esa fábrica, sino que también hay una serie de procesos históricos que fueron deviniendo y que fueron trayendo lo que se llama olas de los movimientos feministas. A partir de estas olas de movimientos feministas en la búsqueda de los derechos básicos, que fue el derecho al voto, al derecho al reconocimiento, y empiezan a hacerse todos estos elementos y se conforman a eso lo que se llamó los estudios de las mujeres. He seguido puntualmente las participaciones. Entonces, en este sentido, los estudios de las mujeres se ha compartido de que no debíamos de quedar allí. Incluso los que estuvieron trabajando, los indicadores del PNUD, los que nos estuvieron estableciendo en forma inmediata anterior, nos estuvieron diciendo que no se basta tomar indicadores. Y esto es lo que nos hacen algunos indicadores con los estudios de las mujeres. Posteriormente hubo una transición al sistema sexogénero en donde empieza a identificarse cómo había esa construcción cultural de esto que llamamos género. Poco a poco el sexo como una categoría de análisis se fue identificando y así también se fue identificando también la categoría de género como esa construcción social a la que podríamos desnaturalizar y ponerle ya unas características que incluso nos mencionaron, tiene creencias, tiene actitudes, tiene normas, tiene roles, etc. Con estas categorías se forma
toda una serie de perspectivas y se llama la perspectiva de género. Muchas de ustedes, de las personas que estuvieron en todo este seminario, nos hablan de esta perspectiva de género, que no son más que una herramienta conceptual en donde nos permite identificar y visibilizar, esto es, poner en la mira estas grandes diferencias y las relaciones. Y posteriormente surgen ya lo que llamaríamos ya básicamente, formalmente, los estudios de la mujer. Y me voy a enfocar nada más a los estudios de género, perdón, no a los estudios de la mujer, a los estudios de género. Y me voy a identificar los estudios de género porque también desde estas perspectivas de género surgen también los estudios feministas. Entonces hay dos vertientes, los estudios de género y los estudios feministas. Pero ahorita no me voy a dedicar nada más a hablar qué es lo que actualmente está realizándose desde la academia con los estudios de género. Bien, la categoría de género nos hace lo que nos buscamos, hacia aquello que tratamos de identificar, es ese análisis estructural de las oposiciones que se está dando en un sistema, en un elemento social. Y entonces se está viendo estas categorías del pensamiento, de eso pensable en todas las ramas, tanto en lo social, en la educación, en la política, en el deporte, en todos estos elementos. Entonces, en todas estas ramas, en todo de la vida cotidiana, en todo donde existe una relación entre diferentes personas, ahí vamos a encontrar la categoría de género. ¿Puede pasar la siguiente, por favor? Es muy importante que en la categoría de género lo que estamos buscando es precisamente identificar cuáles son esas relaciones de poder, cuáles son esos elementos que están estructurados a través de un lenguaje y una simbolización dada. También unas identidades genéricas o identidades sexuales y esas normas o roles de género que están estableciéndose en el sistema social. Y nosotras y nosotros, los que estamos trabajando en los estudios de género, decimos que es una construcción sociohistórica, porque es una construcción en donde hay un punto de inflexión en un contexto específico que se va a dar estas relaciones de poder y de subordinación y que incluso vamos a estructurar un lenguaje. Ya incluso tuvimos ponencias acerca de si se utilizan o no se utilizan diferentes cosas y bueno, precisamente de estos estamos hablando. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? En ese sentido le damos la categoría entonces va a estar viendo estos símbolos culturales y los conceptos normativos. Y entonces, precisamente en todos los estudios de género, todas las investigaciones, todas las intervenciones que incluso estamos proponiendo, buscan hacer estos símbolos, identificar estos conceptos que están dando a través del significado de aquello masculino, femenino, aquello de la generación de elementos de un cuerpo masculino, de un cuerpo femenino y cómo se van atribuyendo a todos estos elementos, a estas corporalidades, de estas generizaciones. Entonces, a través de todo esto, buscamos un sistema de parentesco, hacemos estudios de sistemas de parentesco y de familia a través de las microestructuras, tanto en la economía, la educación y la política, que ya la política ya no entraría como una microestructura, sino como una macroestructura. Y también hacemos una aproximación, una profundización de la identidad subjetiva historizada. Esto es la identidad que yo, que tú, que todas las personas nos vamos teniendo y cómo esta identidad me clasifica, me rectifica, me identifica con unas personas, con un grupo social, con una categoría de adscripción. Por lo tanto, me van a dar estas referencias, cómo se da esa distribución del poder, cómo se va a dar entonces ese control y acceso a los recursos que se tienen en una sociedad en un momento dado. Adelante, por favor. En algunos estudios se hace sobre todo
una revisión en todo lo que es lo normativo y lo psíquico cuando estamos hablando de aspectos de sexualidad en estudios de género. Y también hay unos elementos de estudio sobre la fantasía y cómo se usa incluso para niveles políticos o sociales. Entonces, lo que se busca entender dentro de todos los estudios de género, que es el género no debe de ser una norma excluyente, sino el género debe de ser una norma que en un momento dado se identifique, se diversifique y se establezca como límites posibles, más no como determinantes. Por lo tanto, en la praxis, esto lo vamos a ver mucho en los lenguajes y en los contextos en los cuales las personas se están relacionando. Adelante. Por lo tanto, así vamos a crearnos toda una serie de nuevas formas de entender y crear, y qué es lo que hemos estado hablando durante todo este seminario. Y ahorita, actualmente, el género ha hecho unas revisiones al establecer todos estos elementos de las teorías queer, que ya se establecen, también ya se tuvo de todo lo que son las nuevas masculinidades, pero también se trabaja las nuevas corporizaciones o corporalidades. Por lo tanto, hablamos mucho sobre las identidades, porque al estar trabajando sobre todos estos elementos, se habla de la gran diversidad y así vamos a poder encontrar que hablamos de las mujeres, de las diversidades, de las inclusiones, porque ya entendemos y ya sabemos que hay tan múltiples formas de ser mujer por esa construcción social como espero que no sea muy fuerte. Dentro de todo esto es la parte de las interseccionalidades. ¿Esto qué significa? Dentro del género implica que hay múltiples formas que ser mujer, pero estas mujeres con lo que es la raza, con la clase social, con otros elementos. Creo que creo que varias personas al mismo tiempo y creo que se ha hecho. ¿Hay alguna forma de comentarle a las personas? No sé. Bien, bueno, voy a seguir como que yo no escucho. Bien, entonces lo que estamos hablando, incluso en el panel anterior, era acerca de la igualdad sustantiva. Y entonces, en los estudios de género se han hecho muchos elementos para trabajar sobre las políticas públicas. Así está en ese sentido la academia. Y era, ¿qué hacemos a través de estos elementos? Ya nos dijeron que buscamos la igualdad, lo que llamaron la verdad igual. Bueno, es que igualdad hay algo que se llama de jure o de facto. La igualdad es aquella que podemos poner en papel, podemos decir que vamos a cumplir, pero que en la realidad las normas, en las reglas, en los comportamientos posibles no se dan así. Por lo tanto, lo que hacemos es buscar acompañamiento, cuestionamientos, teorías, vinculaciones, documentaciones y también, muy importante desde la academia, posiciones epistémicas para encontrar y conocer y entender estas nuevas formas de relacionarse, de tal forma que proveemos de un piso, vamos a decirlo, de conceptos en donde los cuales podemos establecer un diálogo y ese diálogo podemos entender las múltiples realidades y podemos comprender las diversidades de un área, de un lugar, de una comunidad, de una persona y podemos trasladarlas así, tal y como se hace en la ciencia. Por lo tanto, hacemos los esfuerzos para institucionalizar y apoyar también la transversalización, de tal forma que la mayoría de los estudios de género que estemos dentro de las universidades estamos buscando todos estos elementos para hacer estos procesos. Bien, en términos muy rápidos, vamos a hablar qué tratamos de institucionalizar en las políticas públicas. Bueno, hemos trabajado mucho junto desde la academia, insisto, cómo las mujeres somos objeto y no somos
en muchos de los elementos de las políticas. Y ustedes ya escucharon a varias cómo fuimos transitando de ser víctimas o grupos vulnerables a sujetas de agencia. Y entonces poco a poco en esas políticas vamos institucionalizando y este lenguaje va permeando. También se ha trabajado, y ahorita no lo acaban de identificar, acerca de las temáticas del cuidado. Y entonces se visibilizó mucho los incrementos de las dobles y triples jornadas de acuerdo a las diferentes situaciones. También cómo hubo una transición de considerarse a mujeres como un objeto a cubrir ciertas necesidades, a un empoderamiento, como nos acaban de identificar en los proyectos de Proequidad, por ejemplo, a sujetas de cambio, que es lo que se trabaja con Proigualdad. También estuvimos muy al pendiente para trabajar sobre el 2007 en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No podemos dejar de lado ni de identificar que se usó mucho de los estudios de género para trabajar sobre estas leyes. Y con esto se pudo dar el proceso en México del CONAVIM, que fue la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y eso nos dio un plus para poder también entender estas institucionalizaciones y también instrumentar los protocolos, las formas de llevar y transversalizar el género a muchas de las instituciones mexicanas. Ahora bien, otro de los puntos es que se ha trabajado y se sigue trabajando muy fuerte es para la desagregación por sexo de indicadores, no tomándolos los indicadores por sí, sino tomándolos en su relación de poder y subordinación. Y esto yo quiero nada más en esta vieja sentido de cómo llevar el poder, en hablar lo que se llamaba el empoderamiento, ahora lo que se llama de teorías de liderazgo femenino. Y entonces ahora actualmente en las teorías de liderazgo femenino precisamente se busca cómo transitar para que las mujeres no sean solamente consideradas a sí mismas como víctimas y beneficiarias, sino también como agentes de cambio y cómo también transitar de ser aliadas o grupos de interés como los stakeholders en algunos de los proyectos que se tenían a las capacidades de agencia que se espera que se tengan en otros proyectos. Adelante, por favor. Nada más para ratificar, y creo que esto ya no tiene más que comentarse, como las brechas del empoderamiento mundial, nada más quiero hacer el énfasis en que lo que nos comentaron, que sería que el 35% del PIB sería cerrar estas brechas. Y entonces los estudios de género se está buscando cómo cerrar esas brechas. Me encontré una muy interesante gráfica que nos dice que ahora con el COVID precisamente quien más está siendo en unos procesos afectada, bueno, ya nos lo dijeron, es precisamente las mujeres, pero entonces no tenemos que decirnos, bueno, es que son las mujeres porque eso es el grupo vulnerable, no. ¿Qué actividades, qué características, qué establecimientos se deben de hacer para también evitar estos elementos? Y ahí es donde entran los estudios de género. Adelante, por favor. En por ejemplo, ya trabajamos, ahorita se está trabajando mucho en lo que es la participación laboral en México y ya nos comentaron las compañeras en forma anterior, cómo esta participación laboral es curiosamente en el trabajo no remunerado y cómo este trabajo no remunerado nos va a dar un indicador que es la tasa de jubilación. Así los hombres van a tener mayor tasa de jubilación. Pero ¿eso qué implica? Bueno, también dentro de los estudios de género se hacen las implicaciones de estas relaciones y, por ejemplo, ahorita se está hablando de que
y me encontré con un término muy interesante, persona de referencia, para hablar en México actualmente como esas personas con la jefatura femenina, esto es, proveedoras principales de un hogar, que en México es el 33%, pero dijimos, como estamos dentro de la transversalización y estamos en el proceso de institucionalización, hasta el mismo lenguaje va a cambiar. Esta gráfica es también, nos ponemos entonces estas lentes de género y nos decimos qué importante es la transición del 2010 al 2020. Tenemos dos nichos que están representados en este cuadro, en donde nuestro país, el gobierno parece que ha transitado a una igualdad. Y entonces muchas de las formas de que se nos habla y se nos dice es para qué siguen trabajando estos elementos cuando ya vamos a tener unas paridades. Incluso desde el mismo gobierno en México se habla de que ya tenemos la paridad en los tomas de decisiones. Sin embargo, nosotras al estar revisando los indicadores nos damos cuenta de que no es así, de tal forma que todavía en los puestos de gobierno, como ya se ha estado mencionando, todavía no hay esa paridad que se da. Sí se da en algunos elementos como son las senadurías y las diputaciones. Por lo tanto, ahí empieza a haber paridad, no de decisiones, sino al menos de representación. Pero entonces ahí en los puestos de decisión, ahí esos son lo que se hacen los estudios de género. ¿Qué significa esto? ¿Hacia dónde van a tomar esas políticas? ¿Hacia dónde van a tomar esas decisiones? Y más importante, ¿cómo van a ser esos protocolos con los cuales se van a atender la problemática social que está llegando? Uno de los elementos ahorita que el COVID nos acaba de explotar en nuestros propios ojos es precisamente esta conciliación de la vida laboral y familiar. Vale decir nada más que esta conciliación, ya lo vimos, cae y recae todo el cuidado que se está estableciendo por las medidas sanitarias en las mujeres. Por lo tanto, este sector femenino de las mujeres, trabajen o no en el sector formal, también van a tener una serie de repercusiones y unas grandes repercusiones porque se van a tener problemas de sobresaturación, ya se tienen problemas de violencia, como ya se dijo, como ya se está estableciendo todos estos elementos en donde en todos los conversatorios que hemos tenido, cuando se hablan de los impactos diferenciados, encontramos precisamente que las mujeres están sobrecargadas con todas estas cargas de cuidado, en tanto que los hombres empiezan a ingresar a estas áreas. Por lo tanto, también se hacen en ese sentido, bueno, ¿qué significa para las relaciones de poder, para las relaciones de los recursos, para la distribución de las decisiones, tanto en un sistema familiar como a nivel comunitario, a nivel social, de todos estos procesos de cambio? Y entonces, por ejemplo, en salud, ahorita tenemos muchos estudios de género que se está hablando sobre menstruación sustentable. También están trabajándose sobre la reproducción y la apropiación de los cuerpos. Estoy segura de que la mayoría de nosotras, las que estamos en México, sabemos que el aborto es uno de los focos en donde más se ha estado dirigiendo la atención de los estudios no nada más de género, también de los estudios feministas y también de otros elementos de salud. ¿Por qué? Porque se está llevando a la palestra qué es la reproducción, qué significa en los procesos reproductivos y cómo se asumen con todo lo que es el biopoder y la apropiación de cuerpos. Por lo tanto, también se está trabajando mucho acerca de la medicalización de la gestación, el parto y el climaterio. Y entonces se trabaja mucho desde el género, identificando los procesos y también desde las diferencias. Aquí en estos procesos se habla mucho y se trabaja mucho con otras de las intersecciones, que es la clase y también las comunidades
y también los procesos, si son originarios de pueblos específicos, autóctonos o no. ¿Por qué? Porque esto nos va a ir dando otros elementos. También se hacen muchos estudios sobre medicamentos y tratamientos androcéntricos. Esto ya se ha revisado y se ha visto cómo se hacen estudios para hacer cierto tipo de tratamientos. Uno de los los casos más sonados ha sido los casos de los hipertensivos y cómo estos no corresponden a una biología más feminizada. Y entonces ahí están encontrándose en ello. Otro es sobre los tratamientos androcéntricos, cuando estamos encontrando, cuando tenemos procesos de las personas trans. Entonces, ahí los estudios de género están trabajando de cómo se deben hacer, porque también estos elementos tienen que transformarse para los sistemas de salud. También estos sistemas de salud se hace mucho el lente de género, la perspectiva y la categoría analítica de género en un sistema de cuidado de salud feminizado, en donde todavía los sistemas de salud, o al menos aquí en México, se considera que las mujeres son quienes deben de tener el cuidado de la salud, son responsables de las vacunas, del cuidado, de la atención, de toda la salud de la familia. También se están haciendo muchos estudios en género sobre la salud mental, enfocándose en las adicciones, como que si solamente los varones fueran adictos, y el suicidio como que si solamente fueran una llamada de atención de las mujeres hacia una búsqueda de solución inmediata de llamada de auxilio. Y entonces también ahorita estamos trabajando fuertemente en lo que se trabaja sobre determinantes sociales en la salud. Y en estas determinantes sociales a la salud, el género como categoría analítica da respuesta a muchas de las barreras y los accesos para todos los programas que se tienen establecidos. Esto ya lo sabemos, ya lo hemos encontrado, lo que es violencia e inseguridad. Y bueno, es de más decir que el 9% de hogares en México el año pasado manifestó haber sido víctima de violencia, pero de esto el 9.2 son mujeres las que han hablado a una línea de llamada de auxilio en el 911, pero solamente 6.1 de los hombres. Y otro de los procesos que se está trabajando mucho, tanto en los estudios feministas como en los estudios de género, son la inseguridad percibida por todas las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Y se habla mucho sobre geografías, sobre corporalidades, sobre formas de trabajo en ello. Otro de los estudios que se están haciendo mucho son sobre criminología, y en esto la criminología, ¿por qué? Porque se cree también que la mayoría de los hombres, alrededor del 80%, son con la excepción de las masculinidades violentas, y por lo tanto también se dejan a otros hombres, a otras diversidades y a otras mujeres fuera de líneas, protocolos, establecimientos, comportamientos de y hacia las mujeres sobre el proceso de criminalización. En educación tenemos la brecha STEM. En educación se trabaja mucho sobre la brecha STEM. ¿Qué son eso? Bueno, iniciamos estudios con indicadores, y uno de los grandes aciertos, al menos en México, ha sido los procesos de alfabetización, que si bien todavía no tenemos el 100%, ya andamos arriba del 90%. Posteriormente se empezaron a hacer estudios de lo que se considera el currículum oculto, que son todos esos elementos que en la educación están, pero no están visibles. Sin embargo, van dando normas, reglas específicas de cómo trabajarse. Posteriormente se trabajó mucho sobre lo que era la coeducación, después en educación inclusiva, y ahorita se está trabajando mucho con cultura para la paz. Todos estos ha sido una forma de ir desplegando los estudios de género, y en esto es en la brecha STEM en donde más se está enfocando ahorita. En esto, por ejemplo, son brechas que nos llevan a tener reflexiones. Así, los posicionamientos críticos que hacen los estudios de género acompaña a todos los movimientos, a todas las políticas, a todas las instrumentaciones para identificar qué significa, por ejemplo, que sean en el mismo orden más matriculadas mujeres, sean
mayor deserción de hombres, mayor rezago educativo de hombres, pero que tengan más puestos de poder los hombres. Y esas son las reglas y las formas en las que trabaja e identifica los estudios de género. Adelante, por favor. Y estas brechas, adelante, nos lleva también a entender, adelante, por qué las mujeres no dedicamos cuando estamos trabajando, entonces trabajamos en otros elementos que no sean los, ahí está bien, los elementos de, si vamos a las universidades, dicen, es que las mujeres ya van a las universidades, sí, pero ¿a dónde vamos? Por eso les digo de las brechas STEM, ya lo vimos el primer día, y precisamente en estas ahorita lo que se está haciendo es, no basta que lleguemos a las universidades, necesitamos también hacer un cambio para que sean científicas, para que sean técnicas, para que sean innovadoras. Y esa brecha STEM es la que se busca porque se tiene unos grandes acercamientos de las mujeres a las universidades, solamente a las universidades con profesiones hacia el cuidado, que otra vez vuelven a reforzar muchos de los elementos de normatividades de género estereotipadas. Adelante, por favor. Bien. Y diariamente estamos trabajando el lenguaje inclusivo. Y ese es el quehacer diario. Y ustedes lo ven, lo están viendo, lo están palpando. Ustedes ya nos lo comentaron. Quien estuvo en las mesas acerca de las comunicadoras, nos estuvo hablando de todos estos elementos, de cómo están trabajando y bueno, tenemos toda un movimiento en contra del lenguaje en donde estamos trabajando en poner en orden, en procesos, en las mesas esos elementos. ¿Y por qué es para nosotras muy importantes el lenguaje inclusivo? Porque tanto para nosotras como para nosotros el lenguaje inclusivo identifica, esto es, aquello que se tiene un nombre existe. Y si no tiene ese nombre, no va a poder tomar esa existencia o identificación. Por lo tanto, estamos hablando diariamente de las mujeres, de las niñas, aunque nos digan di una y otra vez que esto es un error gramatical, como nos lo quiere hacer saber la Real Academia Española. Adelante, por favor. Bien, por lo tanto, en esto me congratulo de que haya estado yo en compañía de Débora, le agradezco mucho, a Cristian también, que me hayan invitado, porque en realidad en los estudios de género en todos los campos, como estuvimos viendo en estos 2 días, estamos. Todos y todas las que estuvieron participando estuvieron hablando de género, así es que no hablamos más que del proceso mismo de la vida, porque el género es el proceso también de la construcción tuya, mía, de todas, de todos, de todes. Y estoy a sus órdenes en el momento que ustedes quieran. Muchas gracias. Rocío, muchísimas gracias. La verdad, admito lo que es los estudios de género y sé que además hay mucho interés de parte de la audiencia. Ahí hemos estado recibiendo comentarios todos los días de, bueno, cómo, o sea, si me empezó a interesar esto, ¿cómo sigo mis estudios? ¿Cómo le hago? O sea, creo que es muy interesante saber desde el punto de vista académico, también saber que existe la maestría de género desde la Universidad Autónoma de Nayarit y agradecer todo esto tan interesante que nos compartes, ¿no? O sea, haciendo un muy buen resumen de las dificultades que aún enfrentamos desde el punto de vista académico. Te agradezco. Por cuestión de tiempo, bueno, ya no vamos a pasar a preguntas, pero muchísimas gracias. De verdad es un gustazo trabajar contigo y haber estado trabajando con ustedes para este seminario. Le voy a ceder la palabra a mi compañera Miriam para que iniciemos la siguiente ponencia.